Les quiero contar un testimonio antes de continuar. Estábamos orando por mi tía Marina. A ella le había dado algo así parecido a un broncoespasmo. La ambulancia llegó por ella. Aparentemente todo estaba muy mal. Eso pasó hace 2 días. Y resulta que no encontraron un hospital donde llevarla. Cuando lograron encontrar un hospital en Medellín donde llevarla, gloria al Señor, la llevaron y dijeron todos los síntomas que tiene es de coronavirus. Pero entonces mi prima dijo, no, ya no tiene ningún coronavirus, háganle otro examen. Le hicieron otro examen y dijeron, sí, sale positivo, pero es mejor que se la lleven para su casa. Se la llevaron para la casa y estuvo allí. Cuando llegaron los exámenes del hisopado, dijeron, ya pasó la etapa crítica, ya está terminando la etapa de coronavirus, solamente que está en su casa, no ha pasado nada, todo está bien. Resulta que toda la familia tuvo coronavirus y nadie se dio cuenta. Resulta que todos pasaron por el proceso y nadie se dio cuenta y ahorita ninguno tiene nada. Lo que quiero decir es no puede haber miedo. Hay algo que yo le dije a mi prima cuando estábamos orando y le di gracias a la iglesia, a los intercesores que me ayudaron a orar. Estoy seguro que fue la oración la que manifestó este milagro o esta sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Fue Dios el que se llevó la gloria. Yo le dije a mi prima, mi amor, por favor, úngela con aceite. Por favor, dale la Santa Cena. Y mis primos lo hicieron, tomaron la Santa Cena en familia, la ungieron con aceite y creemos. Yo creo que no simplemente es una casualidad, yo creo que la oración mueve a Dios. Un pueblo, un hombre y una mujer, un pueblo orando provoca a Dios a sanidades, milagros y prodigios. Debería ser una costumbre suya. Debería ser una costumbre en tu casa, en tu familia. Cada que un reto aparezca o antes de que los retos aparezcan, esta costumbre de tomar la Santa Cena, esta costumbre de ungirnos con aceite. Yo sé, tal vez usted ha escuchado a alguien diciendo por ahí que no se puede tomar la Santa Cena. Le tengo noticias. Jesucristo no dijo que eso era en la iglesia. Jesucristo no dijo que era en un templo. Él dijo, siempre que ustedes coman este pan y beban esta copa, hágalo en memoria de mí. Siempre que lo hagan. Él no dijo cuando lo hagan en el culto, cuando lo hagan dirigido por un pastor. Entonces, hazlo con reverencia, hazlo con todo tu corazón, pide perdón siempre, ponte en paz con Dios cada vez que vaya a tomar la Santa Cena. Honra a Jesucristo, honra su sacrificio y estoy convencido que la gloria de Dios se va a seguir manifestando en tu vida y en tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Quería contar ese testimonio antes de continuar. Amén. Padre, te doy gloria y honra porque eres tú el único digno de recibir gloria, honra y alabanza. Eres tú el que responde nuestras oraciones. Yo le sirvo al Dios que responde oraciones. Dígalo conmigo, yo le sirvo al Dios que responde las oraciones. Aleluya. Y yo declaro que todo límite de opresión, todo límite por este coronavirus, todo límite, toda opresión del diablo se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que hoy vamos a subir a un nuevo nivel de fe. Diga, Padre, hoy yo subo a un nuevo nivel de fe y de poder y de gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Escúchame bien, iglesia, la fe. Yo quiero que tú entiendas esto, la fe no es una creencia, no es una ideología, tampoco es una teología. La fe es un espíritu, pero la fe es trabajo. La fe conlleva trabajo. Por favor, no piense que la fe es simplemente un pensamiento positivo en la mente o en el corazón, donde usted siempre está esperando lo mejor de las cosas. No. La fe es un espíritu y la fe es un espíritu que se trabaja, es un don el que se trabaja, es un edificio que se edifica. El apóstol Judas dijo, edificaos en vuestra santísima fe. Edificaos en vuestra santísima fe. La fe es algo que se edifica, es algo que se trabaja. Cada día, la fe es como el alcohol, es volátil. Por eso todos los días tienes que llenarte de la palabra. Satanás todos los días te ataca con pensamientos de depresión, de opresión, de angustia. Pero el hombre y la mujer que conocen a Dios, el hombre y la mujer que pasan tiempo con Dios en oración, el hombre y la mujer que conocen la palabra de Dios, pueden vivir por fe y enfrentar toda opresión del diablo en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es menester que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es galardonador. Dios galardona, Dios premia a los que le buscan. Vamos ahí a Hebreos 11, gloria al Señor. Hebreos 11, Espíritu Santo, ayúdame. Verso 32 dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros, por la misma fe, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Hay una cosa mejor para la iglesia de los últimos días. Hay algo mejor para la iglesia de los últimos días. Yo dije, hay algo mejor para la iglesia de los últimos días. ¿Qué puede ser mejor que la experiencia de fe de estos hombres y mujeres que le sirvieron a Dios? Pero hay algo que yo quiero que usted note aquí. Gloria al Señor. Isaías capítulo 2, verso 2. Verso 1 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acerca de la iglesia, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Esa es la iglesia. Ahí está hablando de Maranata, gloria al Señor, como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos a la casa de Jehová, al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, nos enseñará su forma de pensar, nos enseñará su forma de decidir, nos enseñará sus planes y sus propósitos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, de la iglesia, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Yo creo con todo el corazón, iglesia preciosa, que aunque estamos en los últimos días, y el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, el arrebatamiento puede suceder en los próximos 5 segundos, la iglesia tiene que estar preparada, que mientras el Señor viene en estos últimos días, la iglesia va a gobernar por medio de la fe sobre toda circunstancia y sobre toda opresión del diablo. Dile al que está a tu lado: la iglesia va a gobernar. Yo hablaba con Juan hace unos días, me decía: papá, el Callao está muy peligroso, el Callao está muy caliente, está muy movido el Callao. Y yo le dije: desde que nos fuimos de ahí. Y no quiere decir que no hay más iglesias allí, pero yo tengo una certeza: Maranata es una iglesia de reino. Maranata es una iglesia de dominio. Maranata es una iglesia de autoridad. Y nosotros no solamente ejercemos autoridad verticalmente, ejercemos autoridad del mundo espiritual. Y quebrantamos principados y potestades y huestes de maldad. Escúcheme, iglesia preciosa. Es desde la iglesia que Dios gobierna. Dios no gobierna desde el cielo. Dios gobierna a través de su pueblo. Dios gobierna a través de su iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de un salón. Hablo de usted y hablo de mí. Hablo de que nosotros somos la iglesia. Hablo de que lo que nosotros decimos determina lo que Dios va a hacer mañana. Recuerde, hay un plan en Dios, hay un modelo en Dios. Y el modelo es: hablamos y después vemos. Primero Dios habló y después vio. Cuando Él recreó la tierra, más o menos por 6 días, Él dice: y dijo Dios y vio Dios. Y dijo Dios y vio Dios. La pregunta, iglesia, es: ¿qué estamos diciendo en este tiempo de angustia? En este tiempo de tribulación, porque cuando todo está bien, cualquiera habla fe. Cuando todos están sanos, cualquiera habla de fe. Cuando todo el mundo tiene dinero, cualquiera habla de prosperidad. Pero es cuando estamos pasando por las tinieblas, es cuando estamos pasando por el valle de la sombra y de la muerte, que entonces la iglesia de Cristo emerge. La iglesia de Cristo se levanta y es exaltada y es entronada para establecer la autoridad y el poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Si necesitamos, si queremos ver la gloria de Dios en nuestros hogares, si queremos ver la gloria de Dios en nuestras familias, necesitamos aprender a someter toda oposición a la palabra de fe, a la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de fe va más allá de lo que tú piensas o sientes. La palabra de fe es atreverse a creer con la boca y el corazón que lo que Dios ha dicho se hará, que lo que Dios habla con su boca lo hace con sus propias manos.
Cuando un hombre y una mujer caminamos por fe, cuando aprendemos a caminar por fe, miramos de frente las circunstancias. Diga conmigo, toda circunstancia negativa en mi vida se tiene que someter a los pies de Cristo. Se tiene que someter a la palabra de Cristo. Diga conmigo, yo llevo cautivo todo pensamiento negativo. Llevo cautivo todo pensamiento de fracaso. Yo llevo cautivo todo pensamiento de pobreza y de muerte y de enfermedad a los pies de Cristo. Yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo límite en tu mente se rompe. Yo quiero que vamos un momentico al Salmo 78. Yo le voy a mostrar algo a usted aquí que espero le active la mente y el corazón. Aleluya. Lo que pasa es que son más de 50 versos y no sé si leer todo el capítulo para que usted me entienda. O más bien le voy a dejar la tarea. Usted se va a leer todo el capítulo en la casa. Yo solamente le voy a leer unos cuantos versos nada más. Verso 23 dice: sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Este salmo está hablando de los milagros de Dios, las maravillas de Dios y cómo Dios mandó su ley para que se le enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero también habla de cómo el pueblo de Israel se olvidaron de Jehová. ¿Sabe algo, iglesia preciosa? Cuando nos acostumbramos a Dios, cuando nos habituamos a su presencia, comenzamos a familiarizarnos con Dios y dejamos de verlo como Dios, dejamos de honrarlo como Dios, dejamos de honrarlo como Padre y creemos que entonces ahora Él está a nuestro servicio y podemos usarlo. Por eso muchos hombres y muchas mujeres se divorcian, porque se acostumbraron, se familiarizaron y ese hombre dejó de enamorar a su esposa cada día. Esa mujer dejó de enamorar a su esposo cada día. Y cuando usted se familiariza tanto que deja de enamorar a su esposo, deja de enamorar a su esposa, siempre habrá alguien por ahí tratando de enamorar a su mujer, ¿o yo? No crea que usted es el que está viendo para otro lado. Ay, Espíritu Santo, mientras usted anda mirando la mujer de otro, alguien anda viendo la tuya. Y nadie dijo amén. Claro, porque siempre los hombres creen que ellos son los que miran para afuera y como que nadie mira a la mujer de ellos. Está más equivocado mi hermano. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Tremendo. Hay trigo en los cielos. Yo no había leído ese verso nunca, hermano. Y les dio trigo de los cielos. Hermano, hay trigo en el cielo. Yo no. Primera vez que leo ese verso, mi hermano. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Espíritu Santo sopla sobre Manata y trae multitudes como el polvo de la tierra. Aleluya. Les dice, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron, se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Escuche esto, ya le voy a decir por qué. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. ¿Sabe que tenemos una iglesia que no sabe darle crédito a Dios por nada? Yo quiero que tú aprendas a vivir por fe. Pero para vivir por fe, recuerde que la fe obra por el amor. Y yo estoy hablando de la fe que obra por el amor, pero primero es el amor hacia Dios, el amor hacia su obra, el amor hacia sus maravillas, el amor hacia su palabra. Entiéndame algo, iglesia preciosa. Algo amó Dios de Jacob que no tenía Esaú. Escucha esto. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué fue lo que Dios amó de Jacob, sabiendo que Jacob era un tramposo? Que amó. ¿Qué es amar la primogenitura? No es amar ser el primero. Amó la bendición de Dios. En cambio, Esaú dijo, ¿qué es la primogenitura? ¿Qué es la bendición de mi papá? Dame una sopa, dame un plato de lentejas. Pero Jacob estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por quedarse con lo mejor de Dios. Jacob estuvo dispuesto a hacer lo que fuera para quedarse con la bendición de Jehová. Estuvo dispuesto a pelear con un varón por la bendición. Oh, no me han oído. Ponte a pensar. Jacob estaba tratando de manipular a su hermano para que lo perdonara por haberle quitado la primogenitura.
envió sus mujeres, envió sus animales, envió sus hijos, envió todo. Y cuando se quedó solo, él pensó que iba a ablandar el corazón de su hermano, mandando toda la familia adelante. Yo voy de último, porque si voy de primero mi hermano me mata, decía Jacob. Y él se quedó de último, pero lo cogió la noche. Lo cogió la noche, no logró pasar el vado. Y se quedó solo Jacob esa noche y le apareció un varón. Pero como Jacob era un adicto a la bendición. Y cuando digo bendición, no piensen en cosas materiales. La bendición no son cosas. La bendición es una persona. Espíritu Santo, ayúdame. Cuando decimos, Señor, dame tu bendición, no estamos hablando de que nos dé algo. Le estamos diciendo, dame a alguien, dame tu gracia, dame tu presencia. Por eso fue que Moisés dijo, si tú no me sacas, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Dice que peleó con él, batalló con él un varón. Un ángel, solo un ángel pudo matar 185,000 asirios. Pero él se atrevió a pelear con un varón, con un ángel. Toda la madrugada batalló con este ángel. ¿Cómo hizo? No sé. Pero cuando ya rayaba el alba, el ángel le dijo, suéltame que raya el alba. Pero Jacob no lo soltaba. Para que lo soltara, el ángel tuvo que desencajarle el muslo. Le produjo un gran dolor de manera que él tuviera que soltarlo. En otras palabras, la lucha de Abraham no fue que se agarró a golpes con el ángel. La lucha fue que no lo soltaba. Parece ser que Jacob se agarró del varón, se agarró de aquel ángel y solamente le decía, yo no te suelto si no me bendices. No te suelto si no me bendices. No te suelto. El hombre y la mujer de fe es el hombre y la mujer que no sueltan a Dios hasta que Dios no le dice, sé bendito. Abraham no soltó a Dios por más de 25 años desde que le dio la promesa. Moisés no soltó a Dios. Josué no soltó a Dios. Tú tienes que aprender a agarrarte de la palabra, a agarrarte de Dios. Aunque eso significa que te descoyunten la cadera. Aleluya. Un hombre y una mujer de fe no se olvidan de las maravillas de Jehová. Verso 33, Salmo 78, 33. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Verso 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Qué triste la historia de la humanidad. Cuando los oprimen, buscan a Dios. Cuando viene la pobreza, se acuerdan de Dios. Cuando viene el cáncer, se acuerdan de Dios. Cuando viene la dificultad, se acuerdan de Dios. Pero como Dios es bueno, entonces se volvían solícitos en busca suya. Porque claro, cuando sopla el viento y viene la lluvia y la tormenta y te quedas sin trabajo, y te visitó el cáncer o la enfermedad o las malas noticias, ahí sí doblamos rodilla. Nos volvemos solícitos. Pastor, tengo que ayunar, diezmo, ofrendo, ¿qué hago? Y se acordaban de que Dios era su refugio. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Que aunque sabiendo lo ingrato que es el hombre, y aunque a veces lo buscan es por mero interés, el Dios Altísimo era su redentor. Mira lo que dice 35. Pero le lisonjeaban con su boca. Verso 36. Qué triste. Otra versión dice, nunca le decían la verdad. Nunca le fueron sinceros ni cumplieron fielmente su pacto. ¿Me está oyendo? Pero entonces, mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. ¿Cuánta gente? Mire, yo llevo pastoreando unos buenos años. Casi 2 décadas pastoreando. Sirviéndole a mi papá Hugo varios años. Y uno ha descubierto que hay mucha gente que en medio de la necesidad prometen de todo. Pastor, ore por mí que si Dios me da este trabajo, yo doy el primer sueldo. Pastor, ore por mí que si Dios me da esta bendición, yo compro un terreno, yo compro las sillas, yo compro los equipos. Pastor, ore que si Dios hace esto por mí, yo doy esto y lo otro. Y cuando Dios los bendice, era pura lisonja. Era pura lisonja, no decían la verdad con el corazón. Porque después de que tienen la bendición, qué tremendo, que juntamente con la bendición a ellos les llegan todas las excusas para no cumplir lo que dijeron. La Nueva Traducción Viviente dice, pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua. Verso 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Con el corazón no eran leales a él, no cumplieron su pacto. Pero él, Dios es
Dios es demasiado. Dios es, iglesia preciosa, Yahweh, Jehová, nuestro papá, es demasiado. He is too much. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad. ¿Usted cree que Dios no conocía lo que había en el corazón? La lisonja y la maldad. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Otra versión dice, pero Dios, que es compasivo, les perdonó su maldad y no los destruyó. Más de una vez refrenó su enojo. Verso 39, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dios se acuerda que tú y yo somos un trozo de carne y hueso. Él toma en cuenta que eran simples seres humanos. Sabía que son como el viento que se va y no vuelve. Verso 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, en lo más íntimo. Verso 40 en otra versión dice, muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios y lo hicieron ponerse triste. Santo. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía. Verso 41. Volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. La Biblia King James dice, sí, y le dieron la espalda y tentaron a Dios y limitaron al Santo de Israel. Y limitaban al Santo de Israel. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y lo provocaron al Santo de Israel. La Biblia del Oso dice, y limitaron al Santo de Israel. Iglesia preciosa, un hombre y una mujer que camina por fe no limitan a Dios. Oh, no me oyeron. No limites a Dios, sueña en grande. Pastor, pero ¿y mientras tanto qué hago? Sigue creyendo. Recuerda que Él fue el que abrió el mar rojo, Él fue el que envió maná del cielo, recuerda. Él es el Dios de grandes maravillas, el Jordán se detuvo, las montañas se derriten cuando Él habla, cuando Él aparece, hasta Satanás desaparece, santo el Señor. No limites a Dios. No hay razón para limitar a nuestro Padre Celestial, no hay razón para limitarlo. No limites al Dios del cielo. Dios no quiere que lo limitemos. Porque si tú comienzas a limitar a Dios, Dios te va a dar a ti el fruto de tus pensamientos. Por eso tú tienes que aprender a dejar que tu mente sueñe por cosas grandes, por cosas sobrenaturales. Que cuando tú ores por los enfermos sean sanados. Si oras por un muerto, cree que va a resucitar. No importa la pobreza, no importa la necesidad en que estés, cree por tu casa propia, cree por cosas propias, cree que Dios te va a bendecir materialmente. ¿Para qué? Para que tú puedas ser útil para su reino. Yo quiero que usted me entienda a mí cuando yo hablo de prosperidad económica o bendición económica o la bendición de tus manos. Es que yo creo que tú eres una persona sabia, inteligente y maduro en el espíritu. Yo tengo fe que tú eres maduro en el espíritu. Y que cuando yo hablo de bendición económica es para que tú seas un instrumento para impulsar el reino de Dios. Para que tú te asocies, te vuelvas un socio del reino de Dios. Te vuelvas un hombre y una mujer que invierte en el avance del reino de Dios. Que tú seas uno de esos que dicen, Señor, bendíceme. Porque para mí lo primero es tu reino y tu justicia. Oh, Jesús. No limites a Dios. Dile al que está a tu lado, no limites a Dios. No limites a Dios, no limites a Dios, no limites a Dios. Aleluya. Tenemos que llenar nuestra mente con la palabra. Por eso les decía, esto de ser cristiano, esto de ser pentecostal, esto de vivir en la iglesia o de ser un siervo de Dios va más allá que cantar cantos. Va más allá que tener emociones o tener experiencias en el cuerpo. Y yo creo en ese fuego, y yo creo en esa electricidad, y yo creo en caerse en el piso, y yo creo en sentir la presencia de Dios. Pero esas emociones y esas sensaciones pasan, duran minutos o tal vez segundos y se acaban. Lo que tú tienes y con lo que tú te quedas es la palabra de vida, es la palabra de fe, es la palabra de Dios la que te va a sostener en medio de la dificultad. Satanás no tiene ningún poder, poder es el que tiene Dios. La Biblia dice, de Dios es el poder.
De Dios es el poder. Si Satanás tiene algún poder, es el poder que tú y yo le hemos dado. Dile al que está a tu lado, todo momento que tú te enfrentas a la palabra es una oportunidad. Yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Estás emocionado con esta palabra? ¿Te emociona la palabra? ¿O estás escuchando esta palabra como cuando escuchas una novela? La intención que tú le pones a la palabra, el deseo que tú le pones a la palabra puede hacer la diferencia entre tu milagro, entre tu sanidad, entre tu liberación o la tardanza. Así es, Marcela, solo de Dios es el poder. Por eso si tú tienes a Dios, tú tienes el poder. Este momento es una oportunidad para tu milagro. Este momento es una oportunidad para tu sanidad. Este momento es una oportunidad para que tu mente cambie. A menos que seamos sensibles a la palabra de Dios. A menos que seamos sensibles a la palabra del Espíritu. A menos que tengamos una expectativa por la palabra de Dios. La palabra de Dios va a pasar de largo. Diga conmigo, comenzando desde este momento. Yo lleno mi mente y mi corazón con la palabra de Dios. Yo voy a ver con mis ojos. Dígalo, yo voy a ver con mis propios ojos la manifestación de la gloria y del poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando tú y yo comenzamos a creer a Dios y a quitar los límites de Dios, no seremos decepcionados. Dile al que está a tu lado, el que le sirve a Dios no será decepcionado. El asunto es, ¿tú le sirves a Dios o solamente estás esperando que Dios te sirva? ¿Sabe qué tiene al mundo? En existencia. Satanás no sabe qué hacer. Satanás pensó que le iba a salir adelante a la iglesia, pero parece que Satanás se le olvidó que hay un remanente que ora. Parece que al diablo no se dio cuenta que hay un remanente que ora. Y al diablo se le está yendo el tiempo de las manos. Al diablo se le está yendo el tiempo de las manos. Como hay una iglesia que ora, el coronavirus se fue al piso. Como hay una iglesia que ora, estamos a punto de ver la gloria de Dios sobrenaturalmente. Escúcheme bien. Como hay una iglesia que ora y le cree a Dios, estamos a punto de ver esa iglesia gloriosa que está a punto de emerger para tomar autoridad sobre todas las naciones antes que venga el arrebatamiento. Es la iglesia de Dios la que controla una nación. Es la iglesia. Recuerde que la Biblia dice que como es el mundo, es la iglesia. Como es el pueblo, es el rey. Como son las ovejas, es el pastor. Escúcheme bien, iglesia preciosa, escúcheme bien. Tenemos un Dios de poder y un Dios de gloria. Y Él está levantando un remanente, un ejército de fe que le sirve a sus intereses más que a sus propios intereses. Dios está levantando un pueblo que está más enfocado en complacerlo a Él que complacerse a sí mismo. Dios está levantando un pueblo que está más deseoso de estar con Él en el cielo y en el paraíso que pasar más años en esta tierra. Oh, nadie dijo amén aquí tampoco. Yo te hago una pregunta, ¿deseas estar con Él? Porque créame, hay muchas personas, como dije yo el domingo, hay muchas personas que están diciendo, Señor, demórate, no me he casado. Hay muchos hermanitos diciendo, Señor, no vengas todavía, no me he casado, no he tenido hijos, no he comprado mi casa, no he comprado mi carro. No conozco Europa, Señor, no conozco la Torre Eiffel. Aleluya. Si entendiéramos lo que dijo Pablo, nada en este mundo, nada. El mejor placer que te pueda ofrecer este mundo, la mayor riqueza que te pueda ofrecer este mundo, las mejores sensaciones que te pueda ofrecer este mundo, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre, en el nombre de Jesús, ven y toca a cada hombre y cada mujer que te sirve. Y el que no te sirve, que comience a servirte ganando almas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. La solución para la crisis de este mundo, la solución para la crisis en tu familia está en tu boca. Está en el altar de Dios, está en el lugar de la oración, está en la palabra de fe que tú hablas. Es por medio de ti, escúchame bien tú que me estás viendo, es por medio de ti que Dios puede cambiar toda situación. Es por medio de ti que, por medio de la palabra de Dios que tú hablas, la palabra de Dios desata confusión en los ejércitos de Satanás, en las huestes del diablo, pero tu palabra de fe desata milagros, sanidades y prodigios. Pero la fe no viene simplemente de ser positivo. La fe viene de pasar tiempo con el Dios del cielo, de pasar tiempo con su palabra. Yo no estoy hablando de una fe fantástica. Estoy hablando de la fe que viene como resultado de pasar tiempo con el Dios del cielo.
Aleluya. Por medio de tu oración, por medio de tu palabra, por medio de tu determinación a servirle a Dios, toda aflicción se convertirá en celebración. Toda enfermedad se convertirá en sanidad. La muerte se convertirá en resurrección. La pobreza en bendición. La tristeza se convertirá en gozo. Pasarás de ser inquilino a ser propietario. Y aparecerá dinero en tu cuenta cuando estaba en cero esa cuenta, en el nombre de Jesús. Hoy recibimos un testimonio de una persona que dice: papá, estamos contentos, necesitábamos un dinero para algo y no lo teníamos y apareció en la cuenta. Qué tremendo que cuando uno habla de dinero la gente se resiste, como que hasta lo siento por ahí. ¿Tú crees que Dios puede resucitar un muerto? Sí. ¿Y que puedes poner $1 millón en tu cuenta? Hay que analizarlo. Claro, Dios no te pone $1 millón ahí, porque si te pone $1 millón te pierdes. Marcela, claro que sí. Si tienes un testimonio, claro que lo puedes contar. De hecho que sí. Si usted ha recibido un testimonio por medio de esta predicación, por favor cuéntelo, claro que sí. Porque tú cuentas un testimonio y el que sigue es el del que lo oye. Aleluya. Iglesia, mi deseo es que tú desees a Dios por encima de todas las cosas. Que lo desees tanto que te quieras ir con Él. Santo. ¿Cómo sería el deseo que tenía Enoc por Dios? Que Dios dijo: no, yo mejor me lo traigo. Yo no sé. Es mi imaginación, perdóneme lo que le voy a decir. Tal vez no sea teológico. Pero yo no sé quién deseaba más a quién. Yo no sé si era Dios el que deseaba a Enoc o era Enoc el que deseaba a Dios. Yo no sé quién deseaba más a quién. El asunto es que tú no tendrás nada de Dios que no desees. La Biblia dice: codiciad los dones mejores. Hay una codicia que es buena, y es cuando tú codicias la presencia de Dios más que la codicia de otras cosas. Tal vez Enoc era tan fastidioso todos los días diciéndole: Señor, quiero estar contigo un rato. Llamaba. Yo tengo esta visión de Dios. Yo creo que Dios viaja más rápido que la velocidad de la luz. Ponte a pensar en esto, hijo. Dios viaja más rápido. Yo creo que la velocidad de la luz es simplemente la capacidad mental de analizar una velocidad que va más allá de la razón o de la matemática. Yo creo que Dios viaja más rápido que la velocidad de la luz. Pero cuando un hombre lo desea, Él se detiene para estar con Él. Cuando un hombre o una mujer lo desean tanto que Él detiene toda su velocidad para pasar tiempo con un simple mortal. Yo creo que Dios dijo: en vez de parar tanto, mejor me lo traigo. Así está conmigo todo el tiempo, no tengo que estar deteniéndome para estar con Él. Pero no vamos a experimentar la presencia de Dios si no lo deseamos. Escúchame, iglesia preciosa, aun cuando un familiar muere en Cristo, la Biblia dice que nosotros no deberíamos tener tristeza como los incrédulos. Porque cuando nosotros enterramos un familiar o cremamos un familiar o se nos muere un familiar, entendemos que no murió. Simplemente se fue con el Señor. Se fue a casa. Y la tristeza que queda puede ser la tristeza de la ausencia, porque no va a estar con nosotros aquí. Pero ahora tenemos un intercesor en el cielo. Oh, ahí le toqué las fibras a un religioso por ahí. Oh, Espíritu Santo, que tu iglesia te desee por encima de dólares, euros, riquezas, cosas, casas, personas. Porque cuando Dios se manifiesta, los cambios suceden. Dile al que está a tu lado: cuando te llenas de Dios, tu vida va de gloria en gloria y de poder en poder. Aleluya. Salmo 105, verso 17 dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Escucha el verso 17. Envió un varón delante de ellos, a José,
¿A quién envió el Padre antes del pueblo de Israel? Dios siempre envía a un hombre de fe o a una mujer de fe adelante. Dios siempre envía adelante a aquel que ama a Dios. Dios siempre envía adelante al soñador. Dios siempre manda adelante al adorador. Dios siempre manda adelante a aquel pastor que le ama y le canta y lo adora. Porque cuando Dios te pone adelante es para salvar a toda tu familia. La Biblia dice: serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe cuándo dijo Pablo esa frase? Serás salvo tú y toda tu casa. Después de que lo golpearon, después de que lo latigaron, después de que le rompieron la espalda a latigazos y lo metieron en el cepo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que ellos orando, cantaban himnos. Y qué tremendo que el que orando canta, cuando viene el momento de la gran respuesta, lo que tiene en su boca es esperanza. Porque cuando el del calabozo, el que dirigía el calabozo, vio que las puertas se habían abierto, él se iba a suicidar. Y Pablo le dijo: no te suicides, tranquilo. ¿Pero qué he de hacer para ser salvo? Solamente cree y serás salvo tú y toda tu casa. Qué tremendo que el hombre y la mujer de fe puede tener los pies pegados a los grillos, a las esposas. Puede estar pegado al cepo, como dice ahí en la historia de Pablo y Silas. El hombre y la mujer de fe, como José, aunque están en la cárcel, aman a Dios, son amantes de Dios. Por eso dice siempre: y Dios estaba con José. Dios solamente está con los que le adoran. Dios solamente está con los que le buscan. Dios se manifiesta a un pueblo de hombres y mujeres que lo desean ardientemente. Por eso era que él decía: David se parece a mí. David tiene un corazón como el mío, porque David era adorador. David era meloso con Dios. David decía: no voy a dormir, no voy a descansar hasta que no tenga el altar, o hasta que no le construya casa al Dios del cielo. Escucha, Maranata, escucha, iglesia preciosa, escúchame, mi hermano y mi hermana. Todo lo que represente un yugo de aflicción, todo lo que represente dolor y angustia, todo lo que represente un infierno en tu vida, en el nombre de Jesús, se rompe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese vientre es sanado. Yo, en el nombre de Jesús, y yo espero que ella me perdone por decir tanto el nombre, pero yo declaro en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que Miss Fiorella pueda disfrutar de la bendición de cargar sus bebés, Señor, cargar sus niños, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz lo que tengas que hacer, papá, en ese vientre, en ese útero, Señor. Haz lo que tengas que hacer en su cuerpo, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer en su sangre. Haz lo que tengas que hacer en su genética. Haz lo que tengas que hacer, papá, para que ella pueda testificar y glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Atrévase a hablar por milagros. Recuerda, mi hermano y mi hermana, Dios no te libera para que vuelvas a ser el mismo. Dios no hace un milagro para que vuelvas a pecar. Dios tiene la expectativa de que cuando hace algo contigo es para que testifiques y le sirvas con todo el corazón. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Punto. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Escúchame, iglesia preciosa, por favor. Ponte serio con Dios. Recuerde el mandato que le di. Yo dije mandato. Recuerde el mandato. Si usted es oveja de este pastor, si no, tranquilo, con usted no es. Pero a cada hijo, a cada siervo de Dios, a cada oveja que está conmigo en este ministerio, por favor, tenga una actitud de arrepentimiento constante, de no olvidarse de la palabra. Documente la palabra, escriba la palabra, tome en serio la palabra. Yo sé que tal vez usted no se siente perfecto, usted no siente que es la última chupada del mango. Yo entiendo eso. Pero Papá Nahum siempre ha dicho: Dios no busca gente perfecta, sino gente dispuesta al cambio, gente dispuesta a madurar, gente dispuesta a crecer, gente dispuesta a avanzar con Dios. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Cómo usted sabe que es maduro en Dios? Le voy a dar una clave sencillita. Usted sabe que ha madurado en Dios cuando los intereses de Dios son más fuertes que los suyos. Cuando usted dice: los negocios de mi padre son mis negocios, los suyos, Dios verá qué hace. Ahí usted ha madurado, gloria al Señor. Diga conmigo: toda situación imposible desaparece. Milagritos Salas
Yo creo en la profecía de un hombre de Dios que estuvo en el cielo. Y él dijo que tu hijo y que los hijos de mujeres como tú, que no han podido cargar a su hijo, ese niño está como un bebé o como haya sido que se fue al cielo. Él te está esperando allí para que tú lo termines de criar. Porque yo creo en la visión de este hombre. Esto a mí se me había revelado hace muchos años. Y yo creo que en el cielo viviremos en familias. Dice este hombre que siempre que una persona llega al cielo, todos los familiares van a esperarlo. Mis abuelos, tatarabuelos, abuelos van a estar ahí. Yo ni los voy a conocer tal vez, pero apenas los vea. Uy, ese es el abuelo del abuelo de mi abuelo. Wow, tremendo. Con razón yo soy así, me parezco, soy igualito. Te está esperando tu hijo. En el nombre de Jesús hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Bueno, pues, Milagrito Sala, Luchito, te debe estar esperando para que tú lo críes. Entonces toma a Dios en serio, mi hermana Milagrito Salas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no te diría esto si no lo creyera con todo el corazón. Porque no a jugar con tus emociones ni tus sentimientos de mamá. No, 1000 veces no. Dios me guarde. Por el contrario, lo que creo es que hay esperanza. Toda palabra profética, escúcheme bien, toda palabra de fe que Dios te da, recíbela, créela. Deberíamos permitir que la palabra de Dios cale en nuestro corazón. La palabra de Dios, cada que Dios habla, debe sorprendernos. Por eso era que Kathryn Kuhlman no se aprendía ningún verso bíblico de memoria. Kathryn Kuhlman no se aprendía ningún verso. Decía, es que si me aprendo el verso, cuando lo vuelva a escuchar, no lo voy a escuchar con sorpresa. No lo voy a escuchar con anhelo. No me va a sorprender porque ya me lo sé. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cree la palabra. 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 No es la de Juan Bravo, es la del Dios viviente. ¿Sabe qué dice la Biblia de María? Bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó. Qué tremendo que es bienaventurado el que creyó. No seas un oidor. No seas un oidor. No seas una oidora solamente. Emociónate con la palabra. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero es a los que le reciben, a los que creen en su nombre. Santo. La fe, la palabra de fe. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en su palabra, es nuestra plataforma de lanzamiento a una esfera de bendición, de milagros, de sanidades. Tú no vas a terminar como tus enemigos. Tú no vas a terminar en derrota, Maranata. Tú no vas a terminar en fracaso. Escúchame bien. En Dios empezamos pequeños, pero no nos quedamos pequeños. A Dios llegamos en miseria, pero no nos quedamos en miseria, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo. Él nos lleva de gloria en gloria, como la luz de la aurora. Él nos lleva de aumento en aumento. La visión de Dios es hacer por ti mucho más de lo que tú te imaginas. Y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado, dice la palabra, será muy grande. Nadie va a silenciar la palabra de tu boca. Nadie va a enmudecer nadie va a enmudecer mis labios. Yo voy a hablar la palabra de Dios. Aleluya. Rabasheka tirabakaya. Ibrasaka tirabranda la rabakaya. Oh Espíritu Santo, lléname de fe, lléname de fe, lléname de fe. Lléname de fe. Padre, en el nombre de Jesús, que toda enfermedad que ha llegado a tu pueblo, toda opresión que ha llegado a tu pueblo, sea desarraigada ahora por causa del cuerpo y la sangre de Cristo. Todo espíritu de opresión, de enfermedad, toda angustia física, toda depresión, todo espíritu de frustración en tu mente, sea desarraigado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda opresión del diablo se convierta en triunfo en el nombre de Jesús. Que toda opresión se convierta en bendición en el nombre de Jesús. Oh, Kibrashaka tirabranda rabakaya. De cierto os digo que el que en mí cree, dijo Jesús. Juan 14:12. De cierto os digo, Maranata, escúchame bien. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesucristo está hablando de comunión.
Yo esto lo he dicho varias veces, lo voy a repetir a favor de los que no me han escuchado. Pero mucha gente toma el nombre de Jesús livianamente, toma el nombre de Jesús livianamente. ¿Cuántas veces, sea sincero con usted mismo, cuántas veces usted ha orado en el nombre de Jesús y no pasó nada, cuando Él dijo que lo que pidamos en su nombre será hecho? Porque muchas cosas que hemos orado en su nombre no han sucedido. Porque muchas veces hemos usado el nombre de Jesús en vano. ¿Cómo en vano? Porque tú no puedes usar el nombre de Jesús si no conoces el carácter de Jesús, si no tienes una relación con Jesús. Los hijos de Seba fueron a echar fuera a un demonio, escúcheme bien. Y el demonio dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. En otras palabras, cuando pronunciamos el nombre de Jesucristo, ese nombre tiene que reflejar un carácter en nosotros. Oh, Jesus. El que dice en el nombre de Jesús tiene que parecerse a Jesús. Oh, Jesus. No se trata de usar el nombre de Jesús, es permitir que el nombre de Jesús te identifique, que te parezcas a Él, para que hagas lo que Él hizo, para que hables como Él habló, para que, escúcheme, Él dijo, las obras que yo hago las hará también. Pero cuando hablamos de obras, no solamente son milagros, era su generosidad, era su forma de perdonar, era su forma de amar, era su compasión por el perdido, era su compasión por el enfermo. Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Escúchame, Maranata, la solución a todos los desafíos de tu vida, la solución a todos los desafíos de esta nación está en el nombre de Cristo, pronunciado por una iglesia que le ama y que está desesperada por su presencia. Santo. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo de manera personal. Tienes que conocerlo de manera vívida y personal. ¿Por qué no levantas las manos ahí donde estás y dile, Señor, revélame a Jesús? Espíritu Santo, revélame a Jesús, revélame a Jesús. Espíritu Santo, revélame a Jesús, revélame a Jesús, revélame a Jesús. Espíritu Santo, necesito una revelación fresca de mi Cristo, una revelación fresca de mi Redentor, una revelación fresca de mi Jesús. Ibrashaka tira brakata la rabakaya. Irabashaka tira branda la rabakaya. Santo el Señor. Padre, dame visiones. Abre los ojos de mi espíritu, dame revelación de Cristo. Dame dirección divina, bautízame, bautízame. Bautízame en tu presencia. Bautízame en tu presencia, bautízame en tu presencia. Bautízame con tu gloria, sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria, Señor. Oh, kirabashaka tira brandaraba. Aleluya. Oh, rabashaka tira branda la rabaka. Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Escúchame, iglesia, es imposible que tú le seas fiel a Jesús y termines como un pordiosero. Es imposible que tú le sirvas a Jesús y le seas fiel a su reino y que mendigues pan. Es imposible que tú le sirvas a los intereses del reino de Dios y Él no se mueva a tu favor. Es imposible. Porque la palabra dice que sus ojos siempre están atentos a la oración de su siervo. Primera de Reyes 18:22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Qué tremendo que Elías pensaba que él era el único que le servía a Dios. Y después Dios le dijo, hay 5,000 rodillas que no se han doblegado a ningún Baal. Hay miles de personas a nuestro lado sirviéndole a Dios en silencio. Hay una mayoría silenciosa
Hay una mayoría, yo no dije minoría, hay una mayoría silenciosa de hombres y mujeres en las calles predicando a Cristo. Hombres y mujeres haciendo famoso el nombre de Jesús. Hay una mayoría silenciosa que va a ejercer autoridad y poder y dominio en el nombre de Jesús de Nazaret. Es esta palabra de fe, iglesia preciosa. Esta fe que viene por serle fiel a Dios. Esta fe que viene por cumplir Mateo 6:33. Que buscar primero que nada, primero que todo, el reino de Dios y su justicia. Es esa fe, es esa palabra de fe la que rompe todo límite. Es una fe basada en la palabra, es una fe basada en la comunión con Dios. Es una fe basada en evidencias de que Dios es fiel y real. Así es, hijo Cristian, Dios tiene especial cuidado de los que le sirven. Maranata, Dios nos está haciendo una invitación para que caminemos por fe. Dios nos está haciendo una invitación a caminar por fe y no por vista. Dios nos está haciendo una invitación a que caminemos en autoridad en el nombre de Jesús. Mateo 4, 22, 23 dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Marcos 4. Vamos a ir un momento, yo quiero verlo. ¿Están aprendiendo algo, iglesia? Verso 21 dice: también les dijo. No. Denme un segundito. Es Mateo 4. Mateo, yo dije Marcos, dije Mateo. Mateo 4, perdón, lo busqué mal aquí. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante las redes, le siguieron. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que para seguir a Dios tienen que prepararse. Todo el mundo dice: no, pastor, no estoy preparado. Si tú no estás preparado para servirle a Dios, no creo que estés preparado para la bendición de Dios. Eso está bueno para Twitter o Facebook. Si no estás preparado para seguirlo, no estás preparado para servirle, entonces no estás preparado para ver la gloria de Dios en tu casa. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre. Los otros dejaron la barca y la red. Estos dos dejaron la barca, las redes y a su padre. ¿Por qué cree usted que Jesucristo dijo de Juan: ¿y qué si yo quiero que este se quede hasta que yo venga? Porque estuvo dispuesto a dejar a su padre. ¿No se acuerda usted que Jesucristo fue el que dijo: el que no aborrece a padre, madre, hijos, hijas o todo lo que tiene por causa de mí, no es digno de mí? Es esa clase de hombres y mujeres los que ejercen fe para resucitar muertos, sanar enfermos, libertar oprimidos, ver la gloria de Dios y abundancia de manera sobrenatural. Era tan fuerte la fidelidad de Juan, que fue el que tuvo la revelación de Apocalipsis. ¿Y sabía usted que de todos los muertos que siguieron a Jesús y de todos los mártires, no está la muerte de Juan? No hay un registro de la muerte de Juan. Se cree que murió en Patmos, se cree, pero no se sabe. Aleluya. Verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Y con quién andaba Jesús? Con sus discípulos, los que se atrevieron a seguirlo a él por todas partes. Padre, derrama sobre tu iglesia este espíritu de fe que venza toda opresión del diablo, Señor. Levanta a tu iglesia en una fe osada, una fe apasionada, para manifestar tu gloria, para manifestar tu presencia donde sea que vayamos, Señor. Mateo 11:26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo le quiera revelar. Verso 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar. Corre a Él. Es en Jesús que tú hallarás descanso. Hechos 10:38 dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con el Padre. De la misma manera que estabas con Jesús, quédate con nosotros, Señor. De la misma manera que tú ungiste a Jesús, unge a tu iglesia, Maranata, Padre. De la misma manera, Señor, que estabas con Jesús, para revelarle tu palabra, para revelarle tu gloria, para revelarle lo que tenía que hacer. De la misma manera, manifiéstate sobre tus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es que Marcos 9:23 dice, y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Cosas sobrenaturales le suceden a hombres y mujeres de fe. Recuerda que la fe no tiene límites. La fe no limita a Dios. La fe puede creer que Dios detiene el sol en Gabaón y la luna en el valle de Jalón. Yo creo que Josué no era astrónomo. Él simplemente tenía fe. Hombres y mujeres de Dios, no tenemos que ser demasiado intelectuales. Tal vez no seamos muy preparados intelectualmente, pero si podemos creer, para el que cree, todo es posible. Recuerde que por la fe también la misma Sara, aunque era estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz un hijo, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó. Como una mujer de 90 años pudo concebir y dar a luz un hijo, porque creyó que Dios era fiel. Ella creyó que el que había prometido era fiel. Ella creyó que el que le había prometido era fiel. Ella creyó que el que había hecho la promesa era fiel. Yo creo que nuestro Dios es fiel para cumplir la palabra que dice que por sus llagas ya fuimos curados. Yo creo que mi Dios es fiel para cumplir su palabra, que iba a haber una transferencia de la riqueza del pecador a los hijos de Dios. Yo creo que mi Dios es fiel para sanar, para cumplir su palabra que dice que por las llagas de Jesús ya fuimos curados. Yo creo que Él es fiel. Éxodo 14:13 dice, y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Porque Moisés hizo una declaración tan osada. Los egipcios que hoy ves o que has visto hasta hoy, nunca más para siempre los veréis. Cuando yo escucho esas palabras tan osadas, yo pienso simplemente en que Moisés había estado con Dios. Moisés había estado en su presencia. Y todo hombre y toda mujer que está en la presencia de Dios sale con esta osadía y con esta gallardía. Y quiero repetir las palabras de Papá Nahum acerca de la vacuna. Porque mucha gente está con esto de la vacuna y que si la vacuna y que si la vacuna. Papá dijo, la fe de Dios es suficiente. Que si por obligación me tocara, él dijo, si es que me tocara por obligación ponerme esa vacuna, cuando me la pongo oro para que ningún efecto me haga en mi cuerpo. Porque o caminamos por fe o ¿cómo vamos a caminar? Mientras no sea necesario, seguramente no se la va a poner. Pero si es que él necesitara ponérsela, seguramente lo hará. Y dice, y por la fe neutralizo toda situación, todo efecto de esa vacuna. Una pregunta, si nuestro Dios no puede detener los efectos negativos de una vacuna, ¿para qué le servimos? Si mi Dios no puede hacerlo, entonces ¿quién lo va a hacer? Fue por la fe que los muros de Jericó cayeron. Fue por la fe que vino maná del cielo. Santo. Fue por la fe que el horno de fuego no mató a Sadrach, ni a Mesac, ni a Abednego. Fue por la fe que los leones no pudieron destruir a Daniel. Aleluya. Escucha, mi iglesia, si nuestra fe no cae, las promesas no caen. Si nuestra fe no cae, las promesas de Dios permanecen. No hay un caso perdido para la fe. No hay caso imposible para la fe. No hay ningún caso irreversible para la fe. No hay nada imposible para la fe.
Yo voy a repetir las palabras de mi papá aún. Yo prefiero morir creyendo que vivir dudando. Yo prefiero llegar al cielo creyendo que vivir con una mente llena de dudas y de incredulidad. Juan 11:44 dice: y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Si Jesús puede resucitar un muerto, puede destruir los efectos negativos de una vacuna. Si Jesús pudo resucitar a Lázaro, puede resucitar ese hígado, puede resucitar esos riñones. Escúchame, Eunice, el mismo Dios que resucitó a Lázaro puede sanar esos benditos riñones en el nombre de Jesús de Nazaret. El mismo Cristo que levantó a Cristo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos puede sanar esa sangre, Gabriela, ¿oíste? En el nombre de Jesús de Nazaret. Es cierto, digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren, vivirán. Juan 5:25. Escúchame, iglesia preciosa. Cuando Satanás tentó a Jesús, escucha esto. Cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás no se lo dijo simplemente como algo fantástico. Satanás sabía que si Jesús era el Hijo de Dios, las piedras se convertirían en pan. O sea, Satanás no estaba poniendo en duda que Jesús pudiera convertir las piedras en pan. Satanás sabía. ¿Está oyendo? Satanás sabía que lo que era piedra a la voz de Jesús se podría convertir en pan. Satanás sabe que no importa lo que el diablo haga, a nuestra voz las piedras se convertirán en comida. No sé si me oyeron, iglesia preciosa. Oye, ¿por qué Jesús no lo hizo? Porque era sugerencia de Satanás. Y como Jesús no cayó bajo la sugerencia de Satanás, le trajeron pan del cielo. Dice que los ángeles le trajeron comida. Escúchame, iglesia preciosa, si no sucumbimos ante las tentaciones y las provocaciones de Satanás, los mismos ángeles nos traerán comida. Santo. Aleluya. Tú tan preocupado que si no tenemos, y si no puedo comprar, y si no puedo comprar comida, ¿qué voy a hacer? El mismo Dios que le mandó comida a Elías te va a mandar comida a ti. Más bien, abre los ojos para que veas a los ángeles trayendo comida. Gloria al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Entiende, mi amor, el miedo y la fe no pueden caminar juntos. El miedo y la fe no pueden caminar juntos. El amedrantamiento y la fe no caminan juntos. La fe tiene que ser violenta en el nombre de Jesús de Nazaret. Dinero viene en el nombre de Jesús. Salud viene, provisión viene. Ese local viene en el nombre de Jesús de Nazaret. Yes. Marcos 4:40, y Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Gran miedo igual cero fe. Poco miedo, poca fe. Cero miedo, fe. Ningún átomo de miedo, gran fe. Yes. Porque la fe es la llave maestra para un mundo de posibilidades ilimitadas. Porque la fe es la llave maestra para un mundo de posibilidades ilimitadas. Por eso es que yo veo a mis sobrinos sirviéndole a Dios. Yo veo a Andrés pastoreando, a Diego sirviéndole al Señor. Yo veo a Laura y a Melody sirviéndole a Dios del cielo. Yo veo a mi familia sirviéndole a Dios de maneras sobrenaturales. Aleluya. Quítale los límites a Dios, iglesia preciosa. Quítale los límites a Dios. Quítale los límites a Él. Quítale los límites. Quítale a los límites. Aleluya. Cuando comenzó este año, yo dije: este año es un año que no se repetirá en otros 100 años. Pero esta tarde yo pensé en otra cosa. Ahora estamos con toda la expectativa de que esta pandemia se va. Entonces, la gente está desarrollando una fe simplemente para que la pandemia pase. No para ser fieles
No importa la pandemia que haya. Santo. O sea, es como el que se esfuerza porque va a terminar el año, pero está pensando en las vacaciones. No está pensando en ser más inteligente para el próximo semestre. ¿Me hago entender? Hay gente que está desarrollando fe simplemente para salir de la pandemia. Pero ¿y qué? Si cuando todo el mundo sienta que está libre de la pandemia, venga otro golpe más fuerte de Satanás. ¿Te estás preparando espiritualmente para ver milagros? No importa cuál sea el valle de la sombra y de la muerte que te toque atravesar. ¿O simplemente estás esperando que todo se ponga normal para poder ir a la playita? En una ropita que no es muy modesta, por cierto. Oh, perdóname, Señor, perdóname por eso. Me puse legalista, perdón. ¿Estás esperando salir de la pandemia para poder ir a cine los domingos y los sábados? Para poder ir a gastar tu dinero en restaurantes. Gloria al Señor. Por fin. Una pregunta, ¿por qué quieres que pase la pandemia? ¿Para seguir llegando tarde al culto? ¿Y con los deseos de irse temprano? ¿Para qué quieres que pase la pandemia? Porque seguramente quieres salir con más confianza. El evangelio cambia. Seguramente quieres que pase la pandemia porque quieres que tu casa sea una casa de luz, ¿sí o no? ¿Por qué quieres que la pandemia pase? Recuerde, Dios no juzga actos, Dios juzga las intenciones del corazón. ¿Cuáles son las intenciones más profundas de tu corazón por las cuales tú quieres que esta pandemia pase? Yo solamente quiero que esta pandemia pase para reunirme con ustedes, para seguir preparándolos y entrenándolos para que deseemos su arrebatamiento, para que deseemos irnos con Él y venir con Él en su advenimiento. Proverbios 23:23 dice: comprad la verdad y no la vendas. Proverbios 23:23, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Maranata, llénate de la verdad. Llénate de la verdad de la palabra. Llénate de la verdad de Dios. Ama la palabra. Deuteronomio 8:18 dice: y acuérdate. No te olvides de Jehová, sino acuérdate de Jehová tu Dios. No te olvides que Él fue el que te salvó en esta cuarentena. No te olvides que Él fue el que te sostuvo. No olvides. Hoy recibíamos un testimonio de una hermana de Your Lady. Los obreros que están en Arequipa. Diciendo: papá, en esta cuarentena hemos visto más milagros que nunca, más provisión que nunca y más bendición que cuando estábamos trabajando normal. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aleluya. Si Dios te trajo hasta este punto, iglesia preciosa, es porque Él quiere hacer cosas sobrenaturales contigo. Santo. Yo creo que los puntos que tengo aquí los dejaré entonces para el viernes. ¿Cuál es esa fe? ¿Cuál es esa clase de fe que nos va a dar la gracia, el poder para ver milagros y sanidades en este tiempo?